preguntábamos antes de la pausa, ¿por qué bajaron a Chiquito Romero? ¿Qué pasó con Chiquito Romero a tan poquitos días del Mundial? De esto vamos a hablar con Ale Casar, que primero nos va a contar por qué lo bajaron. Pero antes queremos saber si está bien bajado y para eso necesitamos un especialista. Por eso está aquí con nosotros Pablo Pechevsky, traumatólogo especialista en rodilla. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Está bien bajado? Está bien bajado. No le dan el alta para que juegue con la situación actual que él tiene. ¿Está bien? Sí, la realidad que los tiempos, pensando un poco la lesión que tiene, que primero está en duda si era un síndrome meniscal y ahora en las últimas horas con los estudios se vio que era una rata articular, que es un desprendimiento de un cuerpo libre, o sea, tiene que ser sometido a una artroscopía. Y habitualmente los tiempos para la recuperación de una artroscopía se hablan de 3 a 4 semanas como mínimo. Por más que sea un deportista de elite, siempre llegaba justito, ¿no? Muy justo y a veces uno apurándolo puede tener algún otro inconveniente. Pero teniendo 3 arqueros, uno no podía esperarlo, teniendo justamente en cuenta esto que vos estás explicando. Son 3 semanas. Sí, eso ya es una decisión técnica porque la realidad que vos al técnico no le puedes decir que en 3 semanas va a estar en condiciones de jugar. Entonces ahí el técnico, junto con el cuerpo médico de la selección, deciden qué es lo que va a ser mejor, porque contar con un jugador que no saben si va a estar, estaría con 2 arqueros. Pero generalmente una recuperación de rodilla. En este caso es rotura de menisco, ¿sale? A ver, como bien decía él, es una rotura que se tiene que curar con una artroscopía, que es una limpieza. Sí, lo que es una se limpieza, dijo hoy, tal cual. claro, no es una ruptura de menisco, sino es un desprendimiento de una rata articular. A ver, ¿cuál es la diferencia? La primer informe de la AFA fue que tuvo un bloqueo de rodilla, un bloqueo articular. Un bloqueo es que la rodilla uno no puede terminar de moverla del todo o que en algún momento se traba, ¿sí? La causa más frecuente de la ruptura del bloqueo es lo que se llama asa de Balde, que es una lesión del menisco que hace que la rodilla se trabe. Esa es la causa más frecuente. La segunda causa es tener una rata articular. ¿Qué es una rata articular o un cuerpo libre? Es que ante un impacto se puede producir el desprendimiento de un cuerpo libre de hueso, generalmente, que eso da vuelta en la rodilla, si en algún movimiento se traba, se destraba. Y molesta. Y esto puede coincidir... A eso voy, porque la lesión de Romero, perdón por interrumpirte, data del 28 de marzo, o sea, hace 56 días en el partido frente a España. Que tuvo un traumatismo directo. Chocó la rodilla contra el cuerpo de Diego Costa. Exactamente. Ahora, se recuperó en Manchester, en su club, jugó contra el Watford para su club y después lo declaran lesionado y por eso no lo mandan al banco de suplentes en la final de la FA Cup, que él había jugado casi todo el torneo. Viene a la Argentina y él no da cuentas de este síndrome que él ya padecía, en definitiva. La pregunta es, ¿podía haber seguido? Le dieron el alta, dijiste. Le dieron el alta para jugar en su club. Jugó en su club, pero no estaba al 100%. Y esa es la razón por la que va al banco en la final del FA Cup. Su propio técnico dice, Romero viene de una lesión larga y por eso va al banco. No está 100% recuperado. Desde la medicina, ¿cómo sería estar 100% recuperado? A ver, porque mira, vos hablabas la realidad de es este cuerpo libre en la rodilla. La realidad es que el procedimiento hace que uno en 5 o 10 minutos saque el cuerpo libre ese y se acabó el problema. El problema es un poco todo lo que viene después, porque para eso el paciente tiene que sufrir una anestesia, tiene que sufrir incisiones y todo el proceder de introducir el artroscopio dentro de la rodilla puede generar inflamación de partes blandas y lleva un tiempo de recuperación. Esos son los tiempos que uno no le puede dar la seguridad que van a ser 2, 3 o 4 semanas. Y vamos para atrás. Suponete, si a fines de marzo, luego de la lesión que tuvo en el partido contra España, los médicos del Manchester o de la selección lo hubiesen examinado a Romero y encontraban ese cuerpo libre, que fue el que le produce este bloqueo articular, se lo hubiesen podido sacar. Sí, igual me parece raro que no lo hayan examinado y no le hayan hecho una resonancia magnética. O sea, yo estoy hablando acá sin ver al paciente y sin ver ningún estudio, no puedo. Pero me parece raro que no lo hayan descubierto eso. Yo creo que a lo mejor la sintomatología era otra y él en el día de ayer sufrió el bloqueo y ahí fue donde me parece que se desayunaron un poco con todo esto. Pero entonces, este bloqueo decís que lo tiene que haber sufrido ahora y no en aquel partido contra España. Sí, porque si es por un cuerpo libre, el cuerpo libre gira dentro de la rodilla, que hay agua, ¿sí? Entonces cuando se acomoda en algún lugar que puede generar ese bloqueo, lo produce. A lo mejor puede estar 6 meses con una rata articular y que no bloquee. Bueno, entonces puede haber pasado, como dice Ale muy bien, en el partido contra España y recién lo sintió ahora. Exactamente, lo que pasa es que ahora al descubrirlo no quieren tratarlo, porque a lo mejor él, no lo sé, pero hoy a lo mejor está con la rodilla normal. El tema es que en
3 días vuelve a entrenar y se le vuelve a trabar. Eso es lo que no se puede saber. Claro. Se juntaron dos cosas. Por un lado, que evidentemente ninguno de los dos cuerpos médicos supo que había este cuerpo libre en la rodilla. Sí. Y por el otro lado, como decís vos, la sintomatología de Romero, que podía practicar Tal normalmente cual. y no decía, me Todo eso duele puede la haber rodilla. llevado un poco a la confusión, Claro. pero bueno, viendo ayer que se le bloqueó la rodilla a 20 días del Mundial, te imaginas que alguna decisión hay que tomar, porque eso es lo que están discutiendo ahora. Hace 25 días a Agüero le hicieron una artroscopia. Sí, un poco más, lleva casi verdad, 40 días, casi 40, el 14 de es verdad. abril. Le hicieron Entonces ya está en artroscopia. tiempo normal, ya está entrenando, o sea, ya está bien como para poder estar. La medicina no es pero- exacta, entonces nadie le puede decir que en 3 semanas va a jugar. Pero es terrible, porque según lo que están contando muy bien ustedes dos, esto Romero lo tenía desde antes. El problema fue que se lo descubrió ahora. Si este bloqueo, esta limpieza de este cuerpo libre que explicabas muy bien, Sí. vos, Pablo, se hubiese hecho hace 10 días, llegaba perfectamente al Mundial. Claro, lo que pasa es que lo que pasó es que para mí el diagnóstico lo tuvieron ayer, cuando Claro. se le bloqueó la rodilla. Él probablemente tuvo un golpe, nunca se le bloqueó, siguió entrenando, lo manejaron, no se le bloqueó nunca la rodilla. No tenía síntomas. Claro. Entonces, ¿cómo podés saber Entonces, que hay un cuerpo libre si no tenés exactamente. el síntoma? La única forma de saber si hay un cuerpo libre es a través del síntoma o hay No, algún es el síntoma estudio? y la resonancia magnética. La resonancia magnética, si hay un cuerpo libre, se ve y si lo puede descubrir dónde está. Girando en la rodilla, Sí. ¿no? Obviamente, no es que está en un lugar determinado. Bueno. Pero la forma de verlo directamente es con la artroscopía, que es un método primero diagnóstico que nos permite entrar Sí. y mirar y después resolver el problema. Está bien, pero si la resonancia ya te da... La resonancia No, que no, es una si da un imagen. cuerpo libre en un jugador profesional Claro. de élite, obviamente no hay mucho que Ahora, hacer. esa resonancia, ¿no debieron hacérsela en aquel partido contra España, Ale? A posteriori o al menos en Manchester. Pero yo creo que se lo habrán hecho y no se vio. Algo pasó, porque es raro que no le hayan hecho un estudio tan básico como ese hoy. ¿Puede no Pero haber hay- aparecido ese cuerpo libre? Sí, a lo mejor está en una zona que no se vio en algún corte de la resonancia, él no tenía sintomatología y dijeron que evolucione a ver clínicamente Pero cómo eso, iba. eso puede pasar, Puede según tu pasar, experiencia puede- pasa, vos puede haces una pasar. resonancia y no lo ves. Puede pasar porque probablemente él nunca tuvo el síntoma que se le haya bloqueado la rodilla. Entonces uno lo acompaña sin ese síntoma. Entonces no hay nada que pueda hacer sospechar que se le bloquee. O lo pudo haber tenido, pero en otras circunstancias. No practicando, no Seguro. en un partido. Yo creo que lo que Claro. desató esto fue lo de ayer. A él nunca se le había trabado la rodilla, ayer se le bloqueó y esto fue lo que generó todo. Claro, pero insisto que no podemos estar descansando solamente en en el síntoma de Romero, si lo tuvo o no lo tuvo. No, lo que- Evidentemente, estamos hablando de un profesional, ¿no? De un jugador de Sí. elite que está en un equipo muy importante, que ahora estaba convocado para jugar en la selección argentina. ¿Cómo puede haber pasado esto? ¿Cómo se le puede haber pasado esto al cuerpo médico? Pero ahí ya me haces una pregunta que no te la puedo contestar yo. Lo que te puedo contestar es la situación actual, cómo está él y que él obviamente si le hacen una artroscopía, la verdad el cuerpo médico y el cuerpo técnico de la sección tienen que resolver qué hacer para los próximos 20 días. Y si la decisión fue que no esté, porque hasta que se opere, le No, resuelvan eso el tema. eso lo Ahora, entiendo. de Yo lo que atrás, digo es la resonancia. es que sí, ¿Hay manera de que un médico vea una resonancia sí, y si hay un cuerpo libre confunda- articular se ve. y confunda ese cuerpo libre con Y es alguna otra raro, cosa? Es raro. Es raro. Algo se tiene que ver porque es como un pedacito de hueso que está en un lugar que uno ve habitualmente y no ve eso. ¿Y ¿sí? lo pueden haber confundido con alguna otra cosa o no? Y ahí entro en un terreno donde no puedo hablar porque no sé qué vieron, no sé la imagen. pero por tu experiencia, ¿te puede haber pasado? Podría pasar, también hay lo que llaman falsos negativos, que uno puede ver un estudio y que en un porcentaje no se vea, eso también existe en los estudios por imágenes, Sí. entonces pudo haber pasado. Me parece que lo que llevó más a esto fue que él no tuvo la sintomatología de un bloqueo. Él tuvo un golpe, lo manejaron como un golpe, le habrán hecho el estudio, a lo mejor no se vio y él siguió y nunca se le trabó la rodilla. En cualquier caso, hay una componente de mala suerte en la lesión de Claro. Sí, Romero, ¿no? totalmente, de mala suerte y de mala suerte que se le traba ayer y no hace 25 días Pero atrás. volviendo a lo que decías vos, al ser un cuerpo libre que flota en el agua de la rodilla, puede a ver, pasar te puedo como decir no. algo, él podía haber empezado a jugar el Mundial y pasar todo el Mundial sin que se le trabe Claro. o que se le trabe en un entrenamiento en Rusia. O sea, esto Claro. es así, no hay nada predeterminado. Bueno, por otra parte, mejor que no se le trabó en el primer partido de la obviamente. Sí, claro. contra, ¿no? Ahora lo Obviamente. podés reemplazar en un, La selección. digamos, Claro. en medio de un partido mucho Obviamente, más complicado. obviamente, Claro, totalmente. sí. ¿Qué pasó con Romero y Sampaoli? ¿Es verdad que lo insultó? ¿Se peleó? A ver, no tenemos, digamos, las pruebas concretas como para asegurar que Sampaoli y Romero se pelearon. Sí, A mí no me consta, sí. digamos. Lo que sí sé es que ya tenés que pensar en el próximo arquero. Y que por esa razón le pidieron a Armani que cuanto antes se incorpore a las prácticas. Él juega hoy
por River contra Flamengo. Está en juego el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores. Y después, mañana, se junta con sus compañeros. Y recién ahí, Sampaoli va a poder empezar a evaluar a Franco Armani, a quien no conoce. ¿No lo conoce? No, nunca lo tuvo. O sea, lo tiene que ver en vivo e indirecto para saber si está a la altura o no de ser, por ejemplo, el arquero titular en el Mundial. No, bueno, algo ya lo tiene que conocer, si no, no lo convoca. Por supuesto, bueno, pero lo conoce a través de sus actuaciones, no de tenerlo en vivo en una práctica, a eso me refiero. Claro, totalmente. Entonces, recién ahí va a poder evaluar a los 3 arqueros cuando los tenga. Hoy tiene 2, Sí. porque recién hoy se incorporó Guzmán, Sí. digamos, que reemplaza al lesionado Romero. A Romero. Cuando tenga los 3, recién ahí va a poder empezar a decidirse por uno. Evidentemente, con las prácticas que lleva hasta ahora, el único que estuvo siempre fue Caballero. Claro, Con lo sí. cual, hasta que Armani se ponga a tono con el resto, el arquero es Caballero. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos ahora a hablar de las viudas de las listas. Así las vamos a llamar las mujeres, las esposas que están realmente furiosas Terrible con el lo nombre que está pasando, que le han Romy. puesto. Sí, claro, porque son ellas contra él, podemos decir. Todas contra él. Todas contra y Sampaoli. él será Sampaoli y vos ya te animaste Y sí. a ponerle el título Y a bueno, esta columna. sí, Bueno, es quien sí. decide, ¿no? Exactamente. Bueno, empezamos primero, veníamos hablando del Chiquito Sí. Romero, tenemos que hablar entonces de Eliana Garcio. Eliana Garcio. Eliana Garcio muy enojada con esta última definición, esta última noticia de dejar a Romero afuera del Mundial. Con un primer tuit, que no sabemos cuál es el destinatario, no sabemos si es Sampaoli, no sabemos si son los dirigentes de la AFA, si es el cuerpo técnico, pero lo cierto es lo que ella puso en este tuit. Y dice así: A ver, los ineptos dudan y las consecuencias lamentablemente las pagan los expertos que se los tienen que fumar. sí. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia y los cobardes ineptos dubitativos provocan expertos experimentados lesionados. Para, Eliana, me mezclaste No entendiste toda. nada. Te digo la verdad. Bueno. No sé a quién se refiere. Yo, digamos, lo que interpreto, ahí obviamente está hablando de la experiencia Sí. de su marido, del Chiquito Romero. Claro, pero los ineptos Los dubitativos, ¿quiénes dudan? Dudan en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los primeros tweets lanzaban comentarios como, por ejemplo, uy, qué cama que le hicieron a tu marido, lo dejaron afuera. Pero entonces, ¿a quién se refiere? ¿Al cuerpo técnico? Cuando dice los ineptos Bueno. dudan. No sabemos, no tenemos a Debe- ciencia cierta el destinatario. Yo creo que repartió un poquito para todos lados. Muy enojada. Sí, muy enojada. Tenemos otro tuit de Pero Eliana. claro, porque este no es el único tuit que escribió Eliana muy enojada. Tenemos el siguiente. Sí. Y acá confirma Sí. toda esta duda de si ya estaba lesionado, no estaba lesionado, si el martes en el entrenamiento el chiquito había tenido una lesión, sí o no. Bueno, ahora se acaba de ir el médico, Sí. obviamente. Pero bueno, ella dice de su propia experiencia, porque ella es con quien vive, Claro, digamos, por vive supuesto. con su marido, el Chiquito Romero. Entonces dice, la lesión se produjo en el partido contra España. Sergio Sarano a limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto, la recuperación tarda 2 semanas para estar apto. Bueno, pará. Ahí, Hagamos un punto punto número uno. ahí. Ahora seguimos con el tuit de Eliana. El doctor nos acaba de decir Sí. que la recuperación tarda aproximadamente 3 semanas. Sí. Y bueno, que obviamente es decisión del director técnico, pero que no puede jugarse. Estamos hablando de un mundial. Sí, esa recuperación, en vez de 3 semanas, tarda un poquito más. Cuando estamos a 3 semanas No. exactas del mundial, Y además que no tiene- se puede jugar. Tiene que llegar en óptimas condiciones. Claro. ¿No es cierto? Bueno, seguimos. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. Atenti acá. Acá Bueno. yo creo que sí hace hincapié con el interés particular de quién, de Sampaoli. Claro, yo creo que sí. Aquí Bien. habla de intereses particulares. Exactamente. Sí, totalmente. Bueno, esta es Eliana Garcio, muy enojada, pero cuando también hablamos de la viuda de los convocados, hablamos de Wanda Nara, por Sí, supuesto, claro. porque Icardi no fue Se quedó convocado, afuera. él se Bueno. quedó afuera. Wanda Nara también repartió a diestra y siniestra. Te cuento, 6 de la mañana Argentina, 11 de la mañana de Italia, el primer tuit de Wanda. Ella ya calentaba la cancha con este tuit. Mauro Icardi, 29 goles en 34 partidos. Va tirando la estadística de su marido sobre la cancha, bueno, sobre las canchas italianas. A las 13 horas, cuando Sampaoli está dando en vivo y en directo, está confirmando la lista de los jugadores que irán finalmente al Mundial, sube la apuesta.
¿Qué dice? Y sube un Y ella video no se calla de su nada, marido, sube un video de su marido, y obviamente tomando, no sabemos si es una coca o es un fernet, tomando sol y cantando un tango, ¿sí? El sueño del pibe se llama, de Reinaldo Giso, que cuenta la historia de un futbolista que le canta a su madre sobre su sueño de llegar a primera, Sí. de que lo convoquen. Y mira a cámara justamente en esta parte que dice, mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón. Y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Ay, Dice Mauri tremendo. Cardi mirando a cámara. Pero después dice, mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldoneo, un Martino, un Boyé. Dicen los muchachos del oeste argentino que tengo más tiros que el Gran Bernabé. Bien. Bueno, clarito. Clarito. Ahí está, mira. Sí, y bueno, es algo que generó muchísima controversia. Sí, Muchos la a verdad que favor, muchos en contra, muchos diciendo por qué. ¿Por qué no lo convocan? No lo habían Bueno, convocado. Tal en las cual. redes sociales le ponían. A ver. Muy bien. Ayer lo estamos escuchando con esta canción que recién nos mencionaba Romy Saluso, pero quien se refirió a la situación del Chiquito Romero fue Mascherano. Vamos a escuchar qué decía. Lógicamente es una baja muy sensible para nosotros, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo humano. Chiquito es el arquero que prácticamente lleva unos 10 años siendo el titular de la selección argentina. Es uno de los jugadores con más partidos en la historia de la selección, el arquero con más partidos en la historia de la selección, así que lamentablemente tenemos que sufrir su baja. Nada, como cuando nos tocó despedirlo, desearle lo mejor en la operación. Son cosas del fútbol que están a mano de cualquiera, que pueden pasar. Y nada, tratar de desearle todo lo mejor ahora a Patón, que se ha sumado, y nada, tratar de tirar para adelante todos con los que seguimos, ¿no? Bueno, hasta allí la palabra de Mascherano. Muchísimas gracias, Romy. Y de aquí nos vamos a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más.